Este podcast tuvo fallas de origen. Disculpe las molestias. En Arcosmetic creemos que el éxito está al alcance de todos. Es por eso que nos comprometemos a formar verdaderos emprendedores y empresarios de la micropigmentación, comprometidos cada día en ser los mejores y en el potencial que tiene cada persona de ser absolutamente extraordinaria y hacer una diferencia en su vida. Soy Vanessa García y te doy la bienvenida al podcast de Arcosmetic, apasionados por la micropigmentación. Hola, ¿qué tal artistas? ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa García. Hoy estoy grabando el podcast, el episodio número 53 desde la ciudad de Guadalajara. Vine aquí un par de días a cerrar algunos negocios y la verdad es que me pareció muy bonita esta terracita donde estoy ahorita en el hospedaje, porque aunque hay mucha actividad allá afuera, están construyendo ya un edificio y así, y se escuchan mucho los pájaros. Espero que me perdonen por el escándalo, pero pues bueno, tenía este ratito para grabar el podcast y hay que aprovechar, ya saben, a cada momento ser máximamente productiva. A mí me gusta aprovechar cada momento para ser lo más que se pueda productiva. Y pues preparé el podcast en el avión, venía analizando de qué vamos a hablar y precisamente el tema de hoy es cómo vencer tus miedos, porque el tema surgió de dos cosas que me pasaron esta semana, ¿no? Primero, por el libro que empecé a leer, que se llama Burlando al Diablo, que es un nuevo libro que estoy comenzando. Llevo apenas el primer capítulo, pero habla precisamente de esto que les voy a hablar hoy. Y también porque tuve una alumna el fin de semana, una chica así súper lindísima, tiene negocios, es influencer, y lo que ella me decía era que tenía miedo de hacer microblading, ¿no? Y esa palabra miedo como que a lo mejor no la había analizado de esta manera, pero yo también me decía, como una persona tan segura de sí misma y que se ve que es tan bonita y que tiene tantos seguidores puede tener miedo, ¿no? Y eso fue lo que principalmente me llamó la atención y quería platicarles de esto, ¿no? Entonces, me platicaba ella que tenía miedo de hacer microblading, que ya había tomado un curso, pero que ya tenía más de un año que se había detenido de hacerlo, precisamente porque tenía miedo, ¿no? Y la verdad es que analicé el porqué de esta situación y es una sensación a la que yo me he sentido identificada muchas veces. El miedo es digamos que un sentimiento muy normal entre nosotras, las chicas que estamos en este negocio de la belleza, del microblading y de la micropigmentación, porque esto no es nada fácil. Siempre decíamos a alumnas, te estás echando un alacrán a la bolsa, porque sí es una profesión donde hay mucha competencia, es una profesión que realmente hacerse y abrirse camino en esta profesión no es tan fácil. Cualquiera hace unas cejas, pero realmente una empresaria en la micropigmentación hay pocas. Entonces es normal sentir miedo en ese tipo de cosas. Y entonces analicé el porqué del miedo, y es algo que el miedo surge por fracasos anteriores. El miedo surge porque de repente a lo mejor tomaste un curso malo y no resultó lo que tú esperabas. El miedo surge porque fracasamos tal vez al querer poner un negocio. Montamos un salón y no tiene clientes, o a lo mejor hicimos una clienta y no quedó bien, y entonces te sientes con una sensación de que, híjole, es que fracasé en esto. Entonces de todos esos fracasos se van acumulando sensaciones negativas y es de donde surge el miedo. Sí, pero yo pensaba y analizaba que el miedo es algo que nos hunde como arenas movedizas, ¿no? Es un pantano que nosotros mismos creamos como manera de autoprotección, y quizás no nos estamos dando cuenta de eso. Quizás es una acción inconsciente, como muchas de las acciones que hacemos en la vida cotidiana de manera automática, ¿no? Y entonces, pues tú que fracasaste en tu estudio, a lo mejor quisiste unirte con una socia y están construyendo aquí al lado.
quisiste unirte con una socia, abrieron el negocio y de repente a lo mejor ella te... He escuchado cada tipo de historias de mis alumnas que no saben, entonces es por eso que todo se conjuntó en esta información. Entonces, una de mis alumnas de la semana antepasada platicaba que abrió un negocio con su amiga y que las dos invirtieron y que después su amiga le quedó mal, empezó a robar clientes y que de repente ella ya no tenía ganas, o sea, se separó de la amiga y todo, y dices que ya como que no sé, ya no tengo ganas de comenzar otra vez y de que qué tal si fracaso. Entonces toda esa acumulación de fracasos nos paralizan porque nos da miedo ahora volver a hacer las cosas y que vuelvan a resultar mal, ¿sí? Pero todos esos fracasos temporales, todos esos fracasos, esos mini fracasos temporales que resultan en el miedo, dejamos que nos hagan daño cuando les damos el poder de tomarlo como algo negativo y no sabemos que realmente todos esos fracasos nos están acercando a cosas mejores, ¿sí? Ahorita voy a ello. Entonces, realmente no sabes conscientemente que el miedo te está paralizando, el miedo que ha sido provocado por todos esos fracasos, ¿no? Porque el miedo, al final de cuentas, es falta de certeza, es falta de seguridad, ¿sí? Como te decía, el miedo nos paraliza porque es una forma de mantenernos a salvo. Es una forma de decirte, no, ya no vuelvas para allá porque la vas a volver a regar, y a veces creemos que nosotros fuimos los del error, ¿no? Y sí hay gran parte de error y de culpa en nosotros al permitir que el miedo nos paralice y nos haga sentir cosas negativas, ¿no? Al final de cuentas, lo que hace el miedo es paralizarte para que no actúes y así no correr más riesgos y no estar más mal de lo que ya estabas, ¿verdad? Entonces, realmente pensamos que al detenernos o al paralizarnos, no vamos a resultar dañados, pero realmente es todo lo contrario, ¿no? Como te digo, es un pantano, son como arenas movilizas que no te mueves, porque al final de cuentas te estás hundiendo poco a poco. Y digo no te mueves porque a mí también me resultaron algunos fracasos y no me moví. Dije, esto no es para mí y ya no acciono, no quiero superarme, no quiero hacer acciones que me ayuden a crecer porque estoy paralizada, porque el miedo me tiene totalmente en la parálisis del análisis, de decir, ¿para dónde jalo, no? Si ya hice esto y no funcionó y ahora ya no quiero fracasar. Pero al final de cuentas, al no movernos, también nos estamos hundiendo, también estamos cavando nuestra propia tumba, porque las arenas te jalan hacia abajo hasta que ya tienes un punto de no retorno, ¿no? Donde ya de plano o sales para arriba o sales para arriba, ¿no? Entonces yo me sentí así varios años, tuve miedo de fracasar, tuve miedo de accionar para no fracasar, pero los periodos de miedo también te ayudan para encontrarte a ti mismo y también te preparan, que es lo que después yo entendí, te preparan para la salida o te preparan para el momento de arranque, digo yo, ¿no? Que eso es a lo que voy. Entonces, cuando llega ese momento de arranque, uno es que si no estás consciente de que estás paralizado por el miedo, paralizada por el miedo, es porque... O sea, si no estás consciente de que tienes ese miedo, no vas a poder llegar al arranque, no vas a poder llegar a ese punto donde vuelves a subir, ¿no? Donde dejas de hundirte y empiezas a subir. Entonces, si no eres consciente de que tienes miedo y que estás paralizado por el miedo de volver a emprender algo, por miedo a fracasar, entonces no vas a poder subir, ¿sí? Ese es como que el punto, espero me esté explicando, ¿no? Ahora, yo creo que desear el éxito no es suficiente. A veces estamos estancadas y estamos, es que, ay, quiero tanto crecer y quiero tanto salir adelante y quiero tanto echarme un negocio en microblading adelante, pero no sé qué pasa que no arranco. A lo mejor estás trabajando, pero no estás creciendo. A lo mejor tienes clientes, pero no estás evolucionando, no estás haciendo otras cosas, o no estás ganando lo que quieres ganar, o no estás abriendo otra sucursal, o sea. Y entonces debes de ser consciente que si no estás creciendo es porque te estás estancando, es porque tienes miedo de crecer. Entonces esa es la primer cosa para poder llegar al momento de arranque exponencial y de éxito, es hacerte consciente del miedo que tienes, ¿sale? Y yo no soy un coach motivacional, como que me chocan también esos tipos que te hablan de cosas demasiado así profundas y todo eso. Pero creo que es un punto importante, entonces no me lo tomen como si yo fuera un coach motivacional, porque no lo soy, ni me vayan a catalogar así,
pero sí te puedo decir algo de mi experiencia personal. Como siempre te digo, lo que yo comparto, lo comparto desde mi experiencia muy personal. Entonces esto es a la conclusión que llegué hoy, ¿no? De que cuando eres consciente que has estado viviendo en miedo todo este tiempo, es porque todavía no has alcanzado el éxito que te has propuesto. Y porque te digo, desear el éxito no es suficiente. Debes de luchar por él. O sea, desear el éxito no es suficiente. Tienes que luchar por él y darte cuenta de que el miedo te ha estado sosteniendo y de que no te ha dejado crecer, ¿no? Y lo digo también por mí, ¿no? Que yo también quiero hacer muchas cosas y de repente no las hago. ¿Por qué? Pues por miedo. Ahora, 2. Para ese momento de arranque, después de hacerte consciente de que tienes miedo y de que solo tú puedes salir de él, ¿sale? Entonces, para alcanzar ese momento de arranque, tienes que hacerte responsable de que tú y solo tú puedes salir de ese estancamiento, de esa parálisis en donde te tienes miedo. No son las circunstancias, no es esa socia que te estafó, tu fracaso o tu estancamiento no es culpa de la persona que te quitó el dinero, no es culpa de la persona que te dio un mal curso, no es culpa de la persona que a lo mejor se desasoció contigo. Me han tocado historias hasta de una chava a la que demandaron con dinero y perdió todo y tuvo que pagar un montón de lana, vender carro, vender casa por esa socia que la estafó. Entonces, pues yo pensaba, es que no es culpa de la persona que te hace eso, es tú y solo tú estás en este momento y solo tú puedes salir de él, dejando de tenerle miedo al fracaso de la persona que te estafó. O sea, sí, te pudieran haber estafado y quitado todo el dinero y a lo mejor la socia se quedó con tus clientes y lo que quieras, pero tú eres la única persona que puede salir de ese estancamiento, ¿no? Entonces, exactamente, o sea, solamente tú puedes salir de ese estancamiento y de ese miedo, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de salir del estancamiento en donde el fracaso te puso, cuando ya no puedes más, cuando ya estás, perdón por las palabras, pero me gusta decir esta frase porque es muy cierta, de que dices tú, ya estoy hasta la madre, ya está hasta la madre. O sea, que ya no tienes otra salida más que ir para arriba. Cuando ya te comieron las deudas, cuando ya vendiste todo porque tuviste que pagarle a un montón de acreedores, cuando ya no puedes estar más abajo de lo que ya estabas. Ese es momento de salir para arriba. Entonces ya te diste cuenta que tienes el lodo hasta el cuello, que ya no puedes respirar, o sea, como una metáfora para decirte que la vida te está arrinconando y la vida te está presionando para que salgas de ahí. O sea, ya tocaste fondo. Les platicaba en el podcast anterior que para mí como que ese momento de ruptura y ese momento de quiebre, decir ya estoy hasta la madre, es cuando me tuve que cambiar y mudar de ciudad y estaba muy frustrada porque decir, es que si yo hubiera hecho las cosas que hubiera hecho a su tiempo, no me hubiera contenido por el miedo, hubiera dejado de estar poniéndole pretextos a lo que yo tengo que hacer, eso me obligó a vencer mis miedos y a decirme, estoy hasta aquí y voy a enfrentarme a lo que sea que tenga que enfrentarme para poder alcanzar lo que tengo que alcanzar y lograr lo que me había propuesto. Entonces, en resumen, que les digo que yo no soy así como coach motivacional, entonces si todo lo dije arriba y abajo y al revés y al derecho, bueno, ustedes me perdonarán, pero por eso hice un resumen aquí de los 6 puntos que espero que queden claros para que entiendas en este podcast. Es el punto número 1, es que el miedo te paraliza, el miedo te limita de alcanzar tu máximo potencial y te paraliza porque es la forma en la que el miedo actúa. O sea que si estás estancado en este momento de tu vida, en tu negocio de microblading, sientes que no creces, que no estás superándote, sientes que no estás cumpliendo las cosas que te habías propuesto, que no estás teniendo la cantidad de clientes que te habías propuesto tener o que no estás ganando el dinero que querías ganar, entonces es porque de algo tienes miedo. Analízalo, analiza de qué tienes miedo. Entonces el punto 2 es que el miedo es un estado inconsciente, o sea, no estamos de que todo el tiempo temblando, ¿no? O sea, el miedo es un estado inconsciente, no lo exteriorizas, no estás platicando con la vida de, ay, pues no he crecido en mi negocio, amiga, porque tengo miedo, ¿qué crees? No, o sea, no lo dices, el miedo es un estado inconsciente, al menos este tipo de miedo del que estamos hablando hoy. Y llegamos ahí por experiencia de fracasos, como ya dije, y tomamos el fracaso como algo negativo y el lugar como algo de aprendizaje.
que nos enseña cómo no deben ser las cosas. Entonces, si hay algo que te está deteniendo en este momento de tu vida, analiza que eso pasó por algo bueno, para enseñarte algo bueno y no algo negativo, ¿no? Punto número 3 es que el miedo lo creas tú. Solamente tú te estás creando tus propios miedos en tu vida y solamente tú puedes salir de esos adelante. Entonces, el miedo, te digo, es algo que creas tú misma o tú mismo y solo tú tienes el poder de salir de ese estado. Ahora, punto número 4. Para salir de ese miedo hay que hacernos conscientes de que está ahí. Ya ves que te dije, el miedo es un estado inconsciente. Bueno, ahora hay que hacerlo consciente y saber que está ahí y saber el por qué está ahí. Entonces también te invito a que analices el por qué estás teniendo ese tipo de estancamiento, ¿no? De que hagas como hay que reconocerlo, hay que interiorizarlo y hacer ejercicios que te pongan a analizar, bueno, ¿por qué estoy teniendo miedo de esto? Y cómo puedo salir de ahí, ¿verdad? Y punto número 5 es que cuando sientas que ya no puedes más, como te platicaba, esa es la señal para salir del miedo, para salir de ahí, para vencer tus miedos, porque todo lo que has vivido hasta ahora realmente te ha preparado para este momento, el momento de salir adelante, el momento de vencer ya ese estancamiento, el momento de enfrentar el miedo, porque cuando seas consciente de esos miedos y los analices y sepas que están ahí, el miedo ya no tiene el poder ni el fundamento de hacerte más daño ni de paralizarte, porque ya lo reconoces. Eso es también un punto importante. Entonces, podrás quitarte la venda de los ojos, podrás quitarle el poder al miedo de paralizarte, de frenarte, y obviamente ya empezar como un camino a alcanzar más tus metas, a alcanzar mucho más tus objetivos y a dejar de estar estancado en tu negocio de microblading o de micropigmentación, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tenía preparado para el episodio 56. Si les gustó, me encantaría que nos dejaran por ahí un comentario en YouTube, en los comentarios de YouTube, también en Spotify. Se me ha olvidado platicarles que nos pueden calificar, entonces córranle a calificar el podcast con 5 estrellitas de preferencia, sí, porque pues aquí le echamos muchas ganas y quisiéramos sentir su apoyo. Y si no nos dan 5 estrellitas, pues ya veremos la forma de mejorar, así que no pasa nada, ¿ok? Y también síganos en Facebook, estamos como Arcosmetic PMO Microblading, en Instagram estoy como Arcosmetic Microblading, en YouTube Arcosmetic PMO Microblading. Y pues bueno, su servidora Vanessa García, un gusto estar en otro episodio más con ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana y les dejo un gran abrazo y un gran beso desde la ciudad de Guadalajara. Los amo, bye. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Fillmore, @Cosner.